El primer tema, hermanos, que quisiera desarrollar en esta noche, voy a rogar su atención porque no voy a extenderme mucho y quisiéramos hablar bajo el tema formando un nuevo liderazgo. Ese tema, hermanos, es bastante interesante porque el tiempo que ha ido pasando nos ha ido enseñando que el liderazgo de la iglesia se tiene que estar regenerando, se tiene que estar actualizando. El liderazgo de la iglesia tiene que estar ensanchándose, pero quizás la palabra correcta sería formando. Nuestra iglesia, hermanos, nació con un líder en los años 91 y como nace con una célula, nuestra iglesia se convierte en una iglesia celular. Al convertirse en una iglesia celular, adoptamos el sistema celular, valga la redundancia, con el propósito de seguirnos expandiendo y seguir creciendo dentro de la obra de nuestro Dios. Eso nos hace muy diferentes a las iglesias tradicionales que usted tiene en su barrio, en su colonia, ahí donde usted vive. La forma de operar, la forma de organizarnos nos hace muy diferentes y por supuesto nos hace muy diferente en la organización y la forma de crear ambientes evangelísticos es muy diferente. En la historia de la iglesia ha experimentado diferentes avivamientos. Esos avivamientos son despertares de la gente, de las naciones, de los pueblos. Pero esos despertares Dios los produce. Y en cada uno de esos despertares siempre Dios usa a hombres y a mujeres. Y quizás son hombres y mujeres que la comunidad ni se daba cuenta que seguían al Señor o que amaban a Dios. Entonces, cuando uno piensa en esto, hermano, que somos una iglesia 100% celular, hay un sistema de la cual nosotros tenemos que aferrarnos. Tenemos que abrazarlo lo más que podamos para que de esa manera todo el trabajo que se venga haciendo de las células sea sólido, consistente y permanente en el tiempo. Ese trabajo lo iniciamos en 1991 y llegamos al año 2019 y luego aparece la pandemia que nos hace, hermanos, enfrentarla. Nos encierran en nuestras casas y pareciera ser que el caos llega. En las iglesias, nosotros tan acostumbrados a la iglesia, a la organización de la iglesia, nos sentimos mal cuando dejamos de ver a los hermanos. Quizás pensamos que iba a ser un par de días o una semana, pero cuando fuimos al encierro o nos llevaron al encierro y cuando empezaron a decir se cierran estos lugares públicos hasta llegar a las organizaciones de iglesia, fue ahí donde nosotros empezamos a darnos cuenta que la iglesia tiene valor.
Y digo esto que nos empezamos a dar cuenta porque nosotros traíamos un ritmo de crecimiento. Habíamos llegado a 156 células. Habíamos avanzado y nos proyectábamos seguir avanzando. Pero cuando llega ese fenómeno del COVID, que para todos es bien conocido ya y nos dejó bien marcado, y por supuesto muchos de ustedes fueron víctimas de algún pariente fallecido, ya sea cercano o lejano. Ustedes también lo experimentaron en carne propia. Algunos quizás solo tuvieron síntomas y lograron pasar y aquí estamos. Otros quizás nunca les dio, gracias a Dios, nunca probaron lo que es el virus, pero sin embargo algo ocurría en la iglesia. Estábamos encerrados, nadie quería salir. El pavor se apoderó de las personas, de las comunidades, de nuestro municipio de Ciudad Arce. Cuando oíamos las ambulancias, nos daba como nostalgia que quizás esa persona no iba a sobrevivir, y más cuando oíamos que los hospitales se estaban llenando y que todo estaba mal y que luego tendríamos que, por orden del número de DUE, salir a comprar los alimentos. Empezamos a sentir una mayor presión, como que el panorama cambió de iglesia. Nos olvidamos de la iglesia y empezamos a velar por nosotros, porque la cosa se estaba poniendo cada vez más peor. Y empezamos a sobrevivir. Y cuando salíamos a comprar, salíamos con temor, salíamos con todos los cuidados. Y sin embargo, hermanos, el fenómeno de las iglesias, la desaparición de muchos miembros, fue un fenómeno real, un fenómeno que no se puede negar a nivel mundial. Y a pesar que no se han sacado estudios precisos de cuánto la iglesia perdió a nivel mundial, se tienen algunos estimados, pero no son datos verídicos, pero sí se generaliza que la pérdida de la iglesia ha sido grande. Ha tenido en evangelismo un retroceder bastante considerable. Y eso nos dice algo. Eso nos dice que todo lo que teníamos no era sólido. Todo lo que teníamos no estaba fundado sobre roca. No estaba fundado sobre la peña o la roca inconmovible de los siglos, sino que estaba muy superficial. Muy superficial. Y ahí hablamos de miembros, ahí hablamos de líderes, ahí hablamos de supervisores, ahí hablamos de coordinadores. En fin, hermanos, a todos, como que la balanza del juicio de Dios pasó por todas las iglesias. Y no es que cómo pasó, sino que pasó es la cosa, que sucedió. Y aquí ya no hay personas de las que antes teníamos. Ya no hay líderes de aquellos líderes que teníamos. Ya no lo están. Algo ocurrió. ¿Qué habrá ocurrido? El liderazgo estaba frágil. El liderazgo no tenía solidez. Entonces es aquí donde uno tiene que volver a las escrituras y empezar a hablar, hermanos, del evangelismo personalizado. Tal vez si nos preguntamos por qué las personas ya no volvieron a la iglesia, sino que fueron algunas pocas las que prevalecieron y volvieron, y creo que dentro de ellos están ustedes, y gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Que
sobrevivimos. Sobrevivimos y aquí estamos. Y estamos contando el cuento. Entonces, pero algo ocurrió, algo sucedió. Y hay muchos diagnósticos que se han sacado hasta la fecha. Pero uno de ellos es de que la iglesia, el mismo liderazgo estaba frágil. Entonces, ¿qué hay que hacer ante una situación así? Porque las pandemias, como lo vamos a comentar mañana, si el Señor lo permite, van a seguir, van a continuar, nuevos virus van a brotar. Y eso no se puede detener. Entonces, vean la predicación que traíamos durante esos años antes del COVID. Confianza en Dios. Temamos a Dios. Confiemos en Dios. Y toda la gente, amén, amén, amén. Él es nuestro pastor. Amén, decían las gentes. Sigamos adelante. Que nada nos detenga, que nada nos vaya a separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese era el mensaje. Y la gente decía, amén, gloria a Dios. Vino la pandemia y se fue una buena parte de la iglesia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Dónde están aquellos gritos? ¿Dónde están aquellas confirmaciones de las personas o de los miembros de nuestra iglesia que estaban con ese entusiasmo diciendo, gloria a Dios, vamos a seguir adelante y que vamos por más? Y eso ocurrió en comunidades de mujeres como en las comunidades de jóvenes, en las tribus. ¿Qué ocurrió, hermano? Nuevamente el liderazgo estaba frágil, no estaba sobre buen fundamento. Entonces, yo me pregunto, si viniera otra pandemia, ¿cuántos de ustedes se quedaran? Si viniera un terremoto o un huracán y golpeara nuestro país, ¿cuántos de ustedes seguirían confiando en el Señor? Eso es lo que escuchamos antes del COVID. Eso lo escuchábamos. Porque uno debe de preguntarse, ¿qué hacer cuando pase esto? ¿Qué hacer cuando acontece tal cosa? ¿Qué hacer? Eso es lo que usted se debe de preguntar. Entonces, por eso la inspiración de esta conferencia está basada en volver al evangelismo personalizado, porque es la manera de cómo ir formando un nuevo liderazgo que no le tenga miedo a nada, que no le tenga pavor a nada. Un liderazgo que está dispuesto a sufrir penalidades. Un liderazgo que esté dispuesto a llevar la cruz, tomar la cruz y seguir al Señor. Porque esos son los liderazgos que van a prevalecer. Esos son los liderazgos que han prevalecido hasta este momento. Esos son los liderazgos que deben de prevalecer. Entonces podemos decir, hermanos, que para tener ese liderazgo debe de existir un llamado. Debe de haber un llamado. Usted sabe, hermanos, que para ser líder no se necesita llamado. Se necesita llamado para ser un ministro del evangelio, de los 5 ministerios. Pero para ser líder no se necesita ser llamado a dicha área, como ocurre con los ministerios. Entonces, cuando hablamos de ser llamados, ¿a qué nos referimos? En el caso del liderazgo, nos referimos al llamado que Dios hace a cualquier persona que se ha encontrado en las tinieblas y que es necesario y urgente que salga de las tinieblas y que venga la luz gloriosa de nuestro Señor y amado Jesucristo. Estamos hablando de ese llamado. Estamos hablando del llamado de la posición pecadora a la posición de justicia en el Hijo de Dios, porque eso es un llamado.
todos ustedes fueron llamados. Todos fuimos llamados por el Señor a ser parte de su obra, a ser parte de su iglesia, a ser parte de su reino. Todos fuimos llamados. Todos hemos recibido llamados. Hoy todos somos iglesia del Señor. Hoy todos somos pueblo de Dios. Hoy todos tenemos un llamado y por eso nos autodenominamos cristianos evangélicos, porque tenemos un llamado. Ese llamado es divino, es un llamado glorioso, es un llamado celestial, que yo sé que usted nos puede contar su historia de cómo llegó a los pies de Jesucristo. Usted lo podrá contar muy bien. Y es aquí, hermano, donde empieza todo. Porque si uno está esperanzado de que la gente regrese, si algunos regresan, no van a regresar igual. Van a regresar con prejuicios, van a regresar con un montón de pensamientos muy materialistas, muy consumistas, de tal manera que su prioridad no va a ser la iglesia. Y es el gremio de hermanos que a veces no sirven en nada dentro de la obra de Dios, no están sirviendo absolutamente en nada. Porque ellos se han materializado, tienen otros ideales, que hay que venir a la iglesia así cuando se puede. Entonces toman la vida de iglesia como algo no muy importante. Se necesita entonces un verdadero llamado. Se necesita darnos cuenta que solamente el Señor puede hacer ese llamado. Y esas personas que son llamadas por el Señor son el futuro de esta iglesia. Son el futuro del liderazgo de esta iglesia. Porque no sé si usted ya se vio en el espejo, estamos envejeciendo. Estamos envejeciendo. Vamos perdiendo fuerza. Pero eso es relativo, porque nosotros que ya vamos envejeciendo, y si bien vamos perdiendo fuerza física, la fuerza espiritual, la sabiduría de Dios la tenemos, porque tenemos el recorrido, tenemos un buen tramo de haber avanzado dentro de los caminos de Dios, y eso es valioso en nosotros. Eso es tan valioso, y yo le explico posteriormente en qué radica ese valor. Porque entre más sepas, más sabio eres. Entre más tiempo tengamos, más maduros somos. Entre más tiempo nosotros tengamos, tenemos la habilidad para formar a otros. Tenemos la capacidad y la moral para formar a otros, porque nosotros ya lo sabemos. Nosotros ya lo conocemos, ya sabemos cómo son las cosas. Entonces ya fácilmente podemos enseñar a los nuevos que van entrando, a los nuevos que van ingresando a la congregación. Pero si los nuevos que van ingresando, que Dios les ha llamado en su infinita misericordia, encuentran a hermanos como nosotros que no tenemos madurez y que el tiempo solo pasó en nosotros y no adquirimos el conocimiento y la sabiduría, ellos de igual manera van a aprender de nosotros. Pero lo que aprendan de nosotros va a ser tan trivial, va a ser tan trivial, que ellos llegarán a ser como nosotros. Si nosotros no somos dedicados, ellos no serán dedicados. Si nosotros no somos gente de oración, ellos no serán gente de oración. Si nosotros no somos perseverantes en congregarnos, los tiernos de igual manera, ellos no le darán la importancia al hecho de congregarse. Por eso es que se necesita un nuevo liderazgo. Se necesita un nuevo liderazgo. Y ese nuevo liderazgo nosotros lo podemos formar. Nosotros lo podemos formar, no solamente el pastor a través de una conferencia, sino que en nuestro diario vivir, en nuestro diario vivir, en lo que hacemos, podemos inspirar a otra persona. Siendo amiga la podemos inspirar con nuestra vida, con nuestra conducta,
de cómo nosotros vivimos el Evangelio y luego traerlos a las células, traerlos a la congregación, hasta poder ver con nuestros ojos la conversión y el llamado que Dios les va a hacer a ellos, como un día lo hizo Dios con nosotros. Ese llamado tenemos que procurar en los amigos. Ese llamado tenemos que procurar en los amigos. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, que fueron 12, Él estaba estableciendo la base, el modelo, el molde de cómo iban a hacer las cosas cuando el Señor ya no estuviera. Y cuando Él los llama, Él se fue a orar antes y pasó orando toda la noche. Y luego empezó a buscarlos. Y se fue a la orilla de la playa, empezó a buscar pescadores. Y encontró a Simón, al cual nosotros conocemos como Pedro. Y luego encontró a Andrés. Luego encontró a Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Luego Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote y el que también lo entregó. Ahí escogió a 12. ¿Por qué escogió a 12? Hay razones, pero no las diré esta noche, porque no es ese el punto. Pero Él llamó a 12 personas para que cuando Él ya no estuviera, ellos siguieran siendo el modelo a seguir. Los modelos son importantes. Los modelos son sumamente importantes. Y si queremos levantar un liderazgo diferente, un nuevo liderazgo, el modelo es importante. Quienes estamos al frente de ellos jugamos un papel importante para que los que van ingresando o las futuras generaciones puedan aprender de los que ya hemos caminado un buen trecho dentro de la obra. Esto que Él llamó, Él los llamó para prepararlos. Y los prepara para hacer los actos. ¿Actos para qué? Para seguir la obra de Dios cuando Él ya no esté. Los ordena. ¿Y los ordena para qué? O sea que los establece como apóstoles y les da esa identidad, esa autoridad. ¿Para qué? Para que ellos sean modelos. Vea qué importante es el modelo. Y también los comisiona. Y al comisionarlos, les da las herramientas para que ellos puedan ser ese modelo a seguir. Eso es lo que tiene que ver con el llamado. Cuando Dios llama a una persona, lo hace con el propósito de hacer los actos para la obra de Dios. Cuando una persona acepta a Jesucristo, se bautiza en agua, se prepara, Dios lo vuelve apto para la obra, apto para ser parte y para hacer grandes cosas dentro de la obra. Eso teniendo en cuenta el modelo que Él ha seguido. Un buen modelo hace un buen liderazgo. Entonces, recuerde ese punto, hermano. El llamado consiste en que Dios nos hace actos. Porque ¿quién va a cambiar a una persona? ¿Quién va a hablar de Cristo si no es Cristo quien lo cambia? Tiene que hacer algo milagroso el Señor en una persona para que la persona sea capaz de hablar de Cristo. Y yo sé que ustedes no tienen temor de hablar de Cristo. Yo sé que ustedes no tienen temor de hablar de Cristo. Al fin y al cabo, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo por excelencia.
Y creo que en cualquier situación que nosotros nos encontremos, siempre nos abocamos a Él. ¿Qué hubiera hecho Él? Y Él nos enseña con su ejemplo. Vean lo que Él hace antes de llamarlo. Sana enfermos, echa fuera demonios y hace cosas maravillosas y luego hace el llamado. Como que el respaldo de la sobrenaturalidad del Señor Jesús fue antes y luego los llama a ellos. Y ellos empiezan a vivir la sobrenaturalidad del Señor en sus vidas. Entonces eso es lo que tiene que ver con el llamado. Pero también, hermano, para poder levantar un liderazgo nuevo, con nueva perspectiva, debe de entender que el llamado tiene razones y propósitos. Uno de ellos es hacer discípulos o hacer los discípulos a ellos. Porque una cosa, hermano, es ser un seguidor, pero otra cosa es ser discípulo. Ser seguidor es que usted solo sigue a alguien. Pero ser discípulo es comer con ese alguien, es vivir con ese alguien, es hacer lo que ese otro hace. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Vivieron con Él, comieron con Él, evangelizaron juntos, vieron maravillas con Él. Es la única manera de hacer discípulos. Entonces esa es una razón y a la vez un propósito de hacer discípulos a las personas que van llegando a la iglesia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se hacen los discípulos? Hermanos, simplemente usted tiene que escoger a un amigo, llevarlo a la célula y no soltarlo, no dejarlo, no desampararlo. Desde que le puso la mirada, debe de atenderlo, ganarlo para Cristo, como decimos popularmente, ganarlo, estar velando por Él, traerlo a la congregación, porque es fácil traerlos a la congregación cuando hemos logrado consolidarlos en las células. Cuando logramos consolidarlos en las células, ya podemos traerlos a la iglesia. Este es un elemento que a ustedes le debe de ayudar. Porque usted pregúntese por qué sus invitados que usted tiene en la célula no vienen a la congregación. Es simplemente lo que he mencionado. No han logrado consolidarlos en la célula. Los están teniendo, pero una cosa es tenerlos el día sábado y usted registra la asistencia, pero otra cosa es consolidarlos. Y consolidarlos consiste que donde yo me muevo, Él se mueve. Que donde yo lo invite, Él va. Eso es consolidarlo. Una vez hayamos consolidado a los amigos y sabemos que ya no nos fallan en la célula, lo invitamos a venir a la congregación. Pero ¿qué debe de tener de atractivo la congregación para que ese amigo venga? ¿Serán las pantallas? ¿Serán lo que uno pone ahí? ¿Será la música? ¿Será que lo amplio del local? ¿Será eso? No. No, aunque todo eso suma. Pero esto para hacer ambiente. Pero lo más importante es de lo que usted testifique, de lo que usted siente, de lo que usted vive en el diario vivir en esta iglesia. Porque si usted no cuenta cosas maravillosas de esta iglesia donde usted pertenece, difícilmente las personas querrán venir con usted. Perdonen la marca, pero si usted le dice a un amigo, amigo, le invito a comer pollo campero, ¿cree que va con usted? Y más que si usted le dice, yo lo voy a invitar. Hermano, aunque sea una persona que usted desconoce, y si usted le invita a comer un plato de comida, esa persona, aunque no la conozca, se va a extrañar, por supuesto, pero esa persona va a ir. Esa persona va a ir. Y usted no la conoce,
y usted lo lleva, lo sienta, usted se identifica y usted le dice: solo quería compartir con usted, quería conocerlo, comamos, vamos a orar. Y él no sabe ni orar, pero usted ora. Él va a guardar respeto, pero usted ora, porque usted le está modelando, usted le está dando el ejemplo. Entonces, cuando usted habla en bien de lo que usted vive aquí en la iglesia, es cuando las personas se interesan. Es cuando las personas se interesan y dicen: ¿y qué hay allí de bueno? Pues allí usted empieza a decir todo lo que usted, y yo no le voy a decir qué es lo que usted siente, porque ese es usted el que lo tiene que decir. Yo le puedo decir qué es lo que yo siento aquí, aún siendo pastor y que el que predica, pero yo le puedo sentir qué siento yo aquí. Yo le puedo decir a un amigo al que yo puedo invitar que yo soy el que predico, que lo voy a traer para que conozca la iglesia, va a estar a mi lado, lo voy a hacer pasar a la oficina para que esté un rato conmigo, para que estemos platicando, y luego se va a sentar ahí adelante conmigo, y luego le voy a invitar a un café, a un chocolate, le voy a dar un pequeño tour de la iglesia, qué es lo que tenemos en la iglesia. Y yo le diré esto: amo la iglesia, aquí me siento en paz, que cuando vengo aquí yo me siento en casa, me siento que respiro aire puro, me siento libre, me siento bien, me siento cómodo aquí en la iglesia, me siento en paz, me siento con tranquilidad, me inspira la iglesia, solo el local solo me inspira, ya no digamos cuando está toda la congregación acá. Sueño, me inspira, me vuelvo loco cuando están todos acá. Eso, contárselo a un inconverso, lo va a llevar a pensar: ¿qué hay ahí entonces? ¿Qué hay ahí entonces? Y ya sea por curiosidad o porque usted está logrando con su modelo traerlo, usted ya está haciendo el trabajo. Y luego lo trae. Y ya cuando lo traiga, usted se luce atendiéndolo aquí. Y de repente se va a convertir. ¿Qué es lo que buscábamos? Y cuando se convierta, entonces viene el otro trabajo: hacerlo discípulo. Hacerlo discípulo. Y cuando ya se haya convertido, ya el Señor lo haya llamado, ya el Señor lo haya capacitado para dar testimonio, entonces lo voy a seguir entrenando en mi célula. Le voy a empezar a dar privilegios, que cante, y tiernitos, sí, que canten coritos sencillos, para que ellos se vayan desenvolviendo. No es que ya van a ser líderes, no, tienen que pasar todo el proceso, a manera que tiene que ser discípulo. Y cuando ya sean discípulos, van a tener células y van a estar predicando, y ellos van a hacer lo mismo que hicieron con ellos. Lo mismo van a hacer. Entonces ve, hermano, qué importante es, porque es la única manera de cómo uno puede formar un nuevo liderazgo. Hermano, la formación de los líderes, de nuevos líderes, no está solo en el pastor. El 90% lo tienen ustedes, los líderes, allí en sus células. Ahí los tienen que estar formando ustedes, porque ahí llegan todos los tiernos en la fe. Ahí llegan todos los hermanos en la fe. Entonces de esa manera se hace discípulos. Y de repente ya está predicando. Se multiplicó la célula, y ya él ya está en otra célula predicando, y usted llega el momento de la separación, ¿verdad?, de la célula, y usted lo extraña, y usted lo va a visitar a la célula para ver cómo le va, y de esa manera se va consolidando. La visita suya le ayuda, pero luego llega un momento en el cual usted ya ni lo ve, porque aquel quizás desarrolló bastante, llegó a ser supervisor, y quizá el pastor lo llamó a ser coordinador. Todo puede ocurrir, pero ese es el procedimiento, ese es el proceso. Entonces lo llama para ser discípulo, y siendo discípulo va a dirigir la obra de Dios, como lo hacemos nosotros. Vamos a dirigir la obra de Dios. Nosotros estamos dirigiendo este barco, hermano. Yo hago mi parte, ustedes hacen su parte, y aquí todos hacemos nuestra parte. Y cuando todos hacemos nuestra parte, todos engranamos y la obra avanza. Dan gloria a Dios por eso.
la obra avanza. Entonces, y de esa manera podemos nosotros cumplir la gran comisión. Termino con esto. Un liderazgo diferente es aquel líder que depende de Dios. Debe de aprender a depender de Dios en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay varias razones. Una de ellas es que el Señor ya está a las puertas. ¿Cuántos saben eso, hermanos? El Señor ya está a las puertas. No sé si usted lo percibe, hermano. Si hasta en el aire se puede percibir. Si hasta en las noticias se puede percibir. En lo que dice la palabra de Dios se puede percibir que esto ya se va a acabar. Que esto ya se va a terminar. Yo no sé si usted siente eso, hermano. Yo sí lo siento. Estamos en tiempos finales, donde hay rumores de guerras, hambres, pestilencias, donde hay falsos cristos, falsos maestros, terremotos por donde quiera, pestes, hambres, y todo esto es principio de dolores. El tiempo se está acercando, la venida del Señor se acerca, el Hijo de Dios se acerca. Eso es lo que se ha dejado de decir. Y como eso es lo que se ha dejado de decir, la gente ya no percibe nada de eso. Y nosotros seguimos, Cristo está a las puertas. Cuando usted empiece a hablar así, la gente le va a poner atención. Ya sea que le digan, este loco, veo, lo mismo está repitiendo y nunca viene. Pero la Biblia dice, no tengamos por tardanza la venida del Hijo de Dios. Porque un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados en cuerpos incorruptibles para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Y de ahí todo lo que hicimos en la tierra, allá recibiremos la recompensa de parte de nuestro Dios. Vale la pena seguir haciendo la obra del Señor. Vale la pena glorificar y servir al Señor y ser ese modelo que Dios desea. Pero nada de esto funciona si no hay oración. Si no hay oración. Yo sé de zonas que se les dificulta mucho concentrarlos. Pero ¿por qué no empiezan a orar? ¿Por qué no empiezan a orar, a orar, a orar? Por el transporte, que el Señor provea transporte, provea para pago el transporte. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no orar? Porque un liderazgo diferente es el que ora. El que ora tiene usted personalmente tiene su programa de oración, ¿no? Así es, ¿verdad? Usted tiene su programa de oración. Si usted no ora, bueno, nunca va a haber nada. Que usted por inercia va a ver que llega lunes, llega martes, llega jueves y viene a la iglesia, pero ya es una cuestión de costumbre. Y eso tenemos que evitarlo, porque nosotros no queremos hacer la gente que se acostumbre, sino que a que ame, a que ame, a que ame, a que ame, a que ame la obra de Dios. Que se desesperen allá en sus trabajos cuando es martes, que se desesperen cuando llega a las 3 de la tarde, que se desesperen por moverse para la iglesia. Esa desesperación está hablando de un buen liderazgo, un liderazgo renovado. Está hablando de un liderazgo que se ha renovado, que está orando, que siente la necesidad de estar acá, que siente la necesidad de estar en comunión con Dios. Esa es una de las características de un liderazgo diferente. Y número 2, que entienda el contexto social en el cual vivimos. La pandemia nos marcó, la gente ha cambiado, y esta supuesta paz que nosotros tenemos ahorita es una apariencia nada más de paz. Usted sabe que paz no hay en el mundo, paz no hay en la sociedad, porque la otra guerra que estamos teniendo ahorita es en las calles, en la sociedad, de una intolerancia, como se los decía a algunos hermanos, que está marcando a las personas, y eso los está llevando a pleitos, a airarse, y estamos teniendo una sociedad muy convulsiva, muy intolerante en el tráfico, en las casas,
muy intolerantes, que todos se quieren imponer, que todos lo quieren arreglar a gritos, que todos lo quieren arreglar así a fuerza de pistola, de cuchillo, todo lo quieren arreglar así a pleito. El nuevo liderazgo tiene que saber el contexto que hoy vivimos de la sociedad. La gente cambió, hermano. La gente ha cambiado. La gente no es la misma. Solo infraestructura, el municipio de Ciudad Arce ha cambiado. La gente ha cambiado. Y a veces llegamos a pensar que ya no hay niños, ya no hay jóvenes, porque nosotros nos hemos quedado allá del 2019 para atrás. Nos hemos quedado en ese tiempo, con aquella gente que veíamos en ese tiempo. Pero ¿por qué no ve los niños de aquel tiempo y que hoy ya crecieron? Y que aparte de ese crecimiento, que aquellos niños hoy son jóvenes, hay otra generación que ya nació. Hay otra generación de niños que ya está plantado. Vaya a los colegios, vaya a las escuelas. No le llama la atención toda esa niñez. Son otros. No son del año 2019 para atrás. Son otros. Son otros. No me venga usted, es que ya no hay gente, hermano. Es que ya se acabó. ¿No será que ya se le acabó a usted la pólvora? Gente hay. Hace poco fuimos a Ciudad Arce con mi esposa y justamente cuando estaban pasando muchos alumnos y veía tantos jovencitos de 13, 14, 16 años, y yo decía, aquí Ciudad Arce está lleno de jóvenes, está lleno de niños, y así ha de ser en sus comunidades también. O haga un sondeo, váyase a una escuela pública, vea cuántos niños salen ahí, visione y diga, ese niño me lo voy a ganar, ese joven me la voy a ganar, ese también me lo voy a ganar, sin importar quién sea. Puede ser el hijo del alcalde, puede ser el hijo de don Julano, no importa. Sepa el contexto, la gente ha cambiado. Nosotros tenemos que tener un liderazgo muy diferente, más agresivo, más dedicado. Pastor, pero cuando habla de agresivo, si la sociedad está agresiva, si nosotros llegamos agresivos, nos vamos a dar duro. No estoy hablando que usted va a llegar con palo, o con pleito, o con palabras fuertes. Cuando digo que sean más agresivos, les estoy refiriendo que ustedes puedan soltar ese temor, esas cadenas de temor, y enfrentar a la gente con el amor de Dios. Enfrentar a las personas con el amor de Cristo. Enfrentar a las personas con el amor de Dios. Número 3, que las personas no son las mismas. Eso usted lo tiene que entender bien. La gente ha cambiado, no es la misma. Por eso es que mucha gente dice, ¿cómo Iglesia Lin ha cambiado? Dice. Iglesia Lin cambió. Dice. No sé por qué lo dicen. Quizás porque ven muchas hermanas que ya no se tapan la cabeza. Sería bueno preguntarle a usted por qué ya no se cubre la cabeza. Ahí se lo dejo. No, es que el nuevo liderazgo. No, pero es que no estoy hablando de un liderazgo mundano, pagano, que se tuerce en la doctrina. Estoy hablando de un liderazgo que rompa las cadenas de temor para evangelizar. Rompa las cadenas de ese temor, ese pavor de hablar al que está religiosamente viviendo. Las personas no son las mismas, han cambiado. La gente está más informada. La gente está bien informada y por eso es de que usted tiene que leer la palabra, informarse de lo que dice la palabra. Y luego, número 4, que las generaciones siguen multiplicándose. Justamente ahorita están naciendo muchos bebés, muchos niños. Váyase a las estadísticas de aquí en Ciudad Arce. ¿Cuántos niños nacieron este día? Aquí, solo en Ciudad Arce. Ya no digamos en el Departamento de la Libertad. Ya no digamos en todo el país de El Salvador. Ya no digamos en todo el mundo. Vamos a encontrar miles y miles y miles y miles.
Y así hay miles y miles y miles que están muriendo sin Dios y sin esperanza. Entonces tenemos que renovarnos. Tenemos que cambiar esa mentalidad que venir solo a la iglesia. ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso? Sería bueno hacer huelga, ¿verdad, hermano? Si no llevo un amigo, no voy a congregarme. En nuestro caso, ninguno vendría. Pero que usted dijera, es que no me voy a mover, no puede ser, no me da mi corazón. Ir a la iglesia, más el día del domingo, que es día del Señor, que supuestamente resucitó el Señor, y vamos a celebrar nuestra Pascua, y vamos a glorificar el nombre de Dios. No puede ser que yo me mueva y no lleve a nadie a la cual yo le dé testimonio. No puede ser. Yo no me muevo hasta no llevar a alguno. Tener esa pasión. Tener esa pasión. Entonces, las generaciones se siguen multiplicando. Y número 5, el liderazgo debe de multiplicarse también. Nosotros tenemos la misión de generar otros liderazgos, pero un liderazgo diferente, mejor que nosotros, mejor, que nos suplanten a nosotros, que sobrepasen a nosotros, mejor. Y no nos vamos a molestar por eso, sino que al contrario, vamos a sentir gloria a Dios, vamos a darle gloria a Dios, nos vamos a sentir bien de que otros nos van pasando y que tienen liderazgo, tienen la fuerza, tienen la energía, tienen al Espíritu Santo, tienen la ganas de hacer la obra de Dios, están apasionados por la obra. Entonces, que le den. Y último, el liderazgo debe de ser personalizado. He ahí el lema de la conferencia: volviendo al evangelismo personalizado. Hoy hay que ganar a las personas de tú a tú. Hay que ganarlas de tú a tú. Hay que ganarlas personalmente. Y usted tiene que aprender a evangelizar personalmente. Tiene que hacer. Véase un espejo. Evangelícese usted solo. A veces se convence. Si no, busque ya a sus invitados. Evangelice. Haga obra de evangelista. Cumpla su ministerio. Pero ese liderazgo que usted tiene, transfórmelo. Que sea muy diferente. Para que de esa manera podamos tener éxito y poder darle solidez. Y ahí venga otra pandemia, los miembros estarán allí. No se van a ir, no se correrán. Que venga lo que venga, ahí estarán siempre. Que Dios nos ayude. Que así sea. Amén, hermanos.